un colectivo de microorganismos. Tenemos 3.3 millones de genes que nos llevan 150 veces más que nuestro genoma. Todo esto es lo mismo que decir que tenemos 2 kilos de biomasa encima nuestro, de bacterias, virus, arqueas, hongos, todos conviviendo en ecosistema y trabajando para nosotros. Entonces, la pregunta que voy a tratar de responder a lo largo de la charla, de estos microorganismos, ¿depende nuestra salud? Veamos. ¿Cómo llegan estos microorganismos a nosotros? Bueno, llegan en el momento que nacemos. Hay algunas teorías que dicen que ya estamos en contacto en el útero materno con diferentes microorganismos, pero lo cierto es que la gran colonización se produce en el momento del parto. El rey de la vagina es el lactobacilo, así que es uno de los primeros en ingresar, junto con la Escherichia coli, que van a ser, como son aerotolerantes, van a consumir el oxígeno del tubo digestivo del recién nacido para permitir a las bifidobacterias y a las enterobacterias muy importantes que son anaerobias y puedan ingresar y sobrevivir en el medio del tubo digestivo del recién nacido, un tubo digestivo absolutamente inmaduro, no hay moco en el intestino, las células intestinales, el endotelio intestinal está absolutamente inmaduro, y ahí van las bacterias a tratar de madurarlo. La otra forma, obviamente, si nacemos por cesárea, hay un ensamble de la microbiota un poco diferente, donde las actinobacterias, que son las habitantes de la piel, y los estafilococos son los primeros en entrar, pero el ensamble se produce un poco más lento y las propinobacterias van a ser las encargadas de aumentar la población de bifidobacterias, que son muy beneficiosas. Una cosa importante que les cuento es que al principio, como les dije, entra la Escherichia coli, que es un gram negativo y que tiene un lipopolisacárido en su membrana, se presenta al sistema inmune del recién nacido, y los primeros 2 días el recién nacido tiene citoquinas de inflamación. Es una prueba de motores y a eso lo llamamos cebado del sistema. A partir de ahí el sistema inmune empieza a crecer gracias y a madurar gracias a las bacterias. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al recién nacido? Alimentarse por leche materna, porque la leche materna tiene al comienzo el calostro que le va a proveer de carotenos, que es vitamina A, que la vitamina A va a permitir el crecimiento y desarrollo de los linfocitos T reguladores. ¿Por qué? Porque la idea es que el aparato inmune madure con una respuesta de tolerancia en la mucosa intestinal. Por supuesto que la respuesta inflamatoria, todos sabemos, es muy importante, pero en un tiempo determinado. Imagínense que el tubo digestivo, que va a estar en contacto con el ambiente y que va a recibir un montón de sustancias, tiene que tener una respuesta tolerante para conocer las sustancias y que no reaccionar para no generar enfermedad. La leche tiene lactobacilos, tiene bifidobacterias, estafilococos, y tiene el alimento de estas bacterias, porque estas bacterias no se alimentan del tubo digestivo, se alimentan de hidratos de carbono muy complejos que no se pueden digerir por nuestro tubo digestivo, pero sí ellas tienen enzimas que pueden hacer hidrólisis de la unión, como los galacto-oligosacáridos, que son los GOS, que vienen en la leche materna. Aparte, la leche materna trae otras sustancias para evitar las infecciones y también madurar al sistema inmune. Otro punto muy importante para ensamblar la microbiota es el contacto con el ambiente. Es muy importante el contacto con animalitos
en etapas recientes de la vida y con la naturaleza. Y esto es algo muy estudiado cuando se empezó a conocer los diferentes ambientes de los microbiomas humanos. Se hizo un estudio para comparar cómo eran la materia fecal de los recién nacidos y de poblaciones adultas de familias indias, malawíes, que se compararon con familias que vivían en Nueva York. Y se observó que los malawíes tenían una riqueza en su microbiota fantástica, con una diversidad de especies mucho mejor que las que tenían en Nueva York, y oh sorpresa, tenían mucha más inmunoglobulina A versus los de Nueva York, que tenían en su intestino inmunoglobulina E. Y la incidencia de asma, alergias, eczemas y diabetes tipo 1 en los habitantes de Nueva York era mucho mayor que en los malawíes. Ahí empezamos a pensar que la diversidad y el número de bacterias importante importa. ¿Qué conspira en contra de nuestra microbiota? Bueno, los antibióticos. La exposición temprana a antibióticos disminuye la abundancia y la diversidad. Y en este punto los pediatras están abriendo el ojo para que las indicaciones de antibiótico sean correctamente dadas y no dar de más, porque sabemos que esto va a impactar en la salud de los chicos, creando un montón de posibilidades de enfermedad. Otro punto importante es la edad gestacional. Imagínense, un prematuro está expuesto tempranamente a los antibióticos y expuesto a las bacterias nocivas de los ámbitos nosocomiales, o sea que tiene algunas alteraciones de su microbiota que pueden impactar en su salud. El periodo del destete, la teta hasta el año por lo menos, hasta los 2 años también, pero hasta el año seguro. La alimentación, en este estudio que les comentaba, los malawíes, o sea, los indios que estaban en contacto con el ambiente, les dan a sus hijos fibras, papas, almidones difíciles de digerir por nuestro tubo digestivo. Entonces ya empiezan las bacterias buenas a alimentarse de todo eso y empiezan a crecer y a madurar nuestro sistema inmune. La edad es muy importante. Cuando nacemos se ensambla la microbiota, tenemos buena cantidad de bacterias si tuvimos todas estas cuestiones, si nacimos por parto, si alimentamos por leche materna, etcétera, etcétera, una riqueza de microbiota muy importante. A medida que vamos avanzando en la vida, alimenticias, porque estamos en contacto con alimentos industrializados, porque estamos en contacto con contaminantes, porque tomamos antibióticos, empieza a variar. Esto está muy bien estudiado en estudios grandes como el europeos que se hicieron por consorcios europeos, y se observó que durante la adolescencia, por ejemplo, aparecen los resistomas y que son la posibilidad de resistencia a los antibióticos, los genes en las bacterias que van a resistir y a los antibióticos, y a medida que se va avanzando en edad, vamos perdiendo muchísimas bacterias beneficiosas hasta llegar al adulto mayor con una pobreza bacteriana muy interesante que también explica un poco la inmunosenescencia de esta edad. La edad de oro de ensamble de la microbiota es sin duda de 0 a 3 años. A los 3 años los chicos tienen su microbiota ya conformada casi como el adulto. Hay una buena noticia, claro, la microbiota es muy resiliente. Todo lo que hagamos, una diarrea pasajera, un estudio para observar la anatomía intestinal como una videocolonoscopía, no afecta a la microbiota porque es muy resiliente. Sí lo afecta si estas noxas se prolongan en el tiempo. La microbiota saludable, ¿cómo la definimos? Bueno, la definimos como eubiosis. ¿Y qué tiene que ser? Ya lo vimos, diversa, abundante. Las bacterias trabajan en ecosistema y este es un concepto que los médicos, cuando manejemos
las medicaciones biológicas, que son los probióticos, para mejorar determinadas enfermedades, tenemos que tener en cuenta. Una golondrina no hace verano, necesitamos muchas trabajando todas juntas, controlando a las bacterias malas, porque también tenemos bacterias malas que trabajan para nosotros, pero deben ser controladas por las buenas, porque si no crecen en número y nos afectan. ¿Qué funciones tiene la microbiota? Bueno, evita infecciones porque las bacterias buenas segregan bacteriotoxinas, segregan sustancias ácidas que mantienen un pH que va a generar que las bacterias nocivas no puedan sobrevivir. Maduran a nuestro sistema inmune, como dije antes, participan en el desarrollo del sistema nervioso central porque segregan neurotransmisores, que ya vamos a ver, funciones metabólicas y nutritivas, por sí solas y por sus metabolitos. Los metabolitos que segregan nos dan muchísimo beneficio y también producen vitaminas. Nuestro cuerpo no produce vitaminas, ustedes lo saben mejor que yo, producen aminoácidos esenciales como el triptofano, producen neurotransmisores. Y, como dije, educan a nuestro sistema inmune y el tejido linfático asociado a nuestro tubo digestivo va a estar absolutamente entrenado por las bacterias, respondiendo con mucha tolerancia a todos los antígenos que nos ingresan al tubo digestivo, con secreciones de interleuquina 10, y a su vez las bacterias van a favorecer que la inmunoglobulina A, que va a proteger y a recubrir a todos los antígenos para que la presentación a través de la célula dendrítica sea cuidadosa y esa célula dendrítica lleve esa información de que esto acá no pasa nada y no gatille una respuesta inflamatoria. Bueno, y acá están los ejemplos. Los enterococos segregan esta inmunoglobulina A que yo les comentaba, no generan inflamación, acidifican el medio para evitar a los patógenos. La Escherichia coli, como les hablé, ceba el sistema y además estimula péptidos antimicrobianos. En fin, el GAL está absolutamente entrenado todos los días por estas bacterias. Una experiencia muy linda se hizo en un estudio en navegantes, en marineros que estuvieron 3 meses encerrados en un barco y se le estudió los microbiomas orales y había descendido la diversidad bacteriana en sus microbiomas orales casi en un 20%. Quiere decir que el encierro, y con esto imagínense lo que provocó esta pandemia en nuestra microbiota, genera pobreza digamos, disminuye la abundancia de gérmenes. Es muy importante que estemos en contacto con el mundo. Así fuimos digamos, creados, ¿no? La modulación del sistema inmune también lo hacen los bacteroides frágiles, por ejemplo, los lactobacilos, las bifidobacterias, tienen unos pelitos que también hacen que se estimule la secreción de sustancias tolerantes. En fin, todo el sistema está manejado por las bacterias, nuestro sistema inmune, que recordemos que el 70% del sistema inmune está en nuestro tubo digestivo. Y acá les muestro la anatomía de nuestro sistema inmune, que tiene 2 capas de moco que tienen que estar presentes para que todas las sustancias que ingresan no tomen contacto con los enterocitos. Los enterocitos tienen que tener firmes uniones entre sí. Estas uniones están también favorecidas por productos de la microbiota, por el triptofano, que es un aminoácido esencial que también produce la microbiota y también lo ingerimos, por la vitamina D,
O sea, todas estas uniones tienen que estar muy fuertes, mucho moco que va a estar producido e incentivada la producción de moco por las bacterias. Acá tenemos la célula dendrítica, y una cosa que les quiero comentar, que ustedes ya se estarán preguntando, ¿cómo llegan las bacterias a la leche materna? Sencillamente, las bacterias del intestino de la madre son testeadas y reconocidas por un receptor de reconocimientos de patrones moleculares que tiene la célula dendrítica. Entonces busca los lactobacterios, los lactobacilos, perdón, y las bifidobacterias, las carga y las manda por circulación linfática a la leche materna. Esto es maravilloso. Así el intestino humano empieza a trabajar en simbiosis con estas bacterias. ¿Cómo dividimos a la microbiota? Bueno, está la microbiota fermentadora de fibras, como les dije, la fibra es lo que la alimenta, no se puede digerir por nuestro tubo digestivo, y así las bifidobacterias que forman ácido acético, que trabajan en un ecosistema con otras bacterias para hacer los ácidos grasos de cadena corta, que ya vamos a ver, son metabolitos metabólicamente, vale la redundancia, para nosotros muy importante. Los ruminococos, por ejemplo, utilizan el almidón resistente para nuestro tubo digestivo y estimulan el crecimiento de otras bacterias que nos van a proteger, porque hay Escherichia coli que toman hierro para crecer y que son patógenas. Entonces este bacteroides, que tiene este nombre rarísimo, va a captar el hierro para que la Escherichia coli no lo tenga y no pueda crecer y no pueda enfermarnos. Y acá les presento a la vedette de la enfermedad metabólica, la Akkermansia mucinífera, esta bacteria inmóvil que forma parte del 3 al 5% de nuestra microbiota, que es una verrummicrobia, de esa familia viene, que, como les dije, es inmóvil, pero nos genera el incentivo para producir el moco, genera ese aumento de la unión por dos proteínas que segrega, el aumento de la unión inter y enterocitos, estabiliza el moco y produce propionato y acetato, que son otros dos ácidos grasos de cadena corta, para que las otras bacterias puedan producir el butirato. También es inmunomoduladora, también produce interleuquinas antiinflamatorias. Y también tenemos a estas bacterias que son mucoproductoras y, también son, desdoblan a la fibra, y que son las de la familia de los Clostridium, no se asusten, son del clúster 4 y sin embargo son muy, muy interesantes para nuestra salud, porque producen por fermentación sacarolítica de las fibras el butirato, tienen una poderosa acción antiinflamatoria, están disminuidas en la enfermedad infecciosa intestinal, inflamatoria, perdón, intestinal, en la diarrea crónica, inhiben a las interleuquinas inflamatorias y también son inmunomoduladoras. Y bueno, ya les hablé de este metabolito tan importante que es el butirato, que tiene función trófica sobre la barrera, que tiene la función inmune antiinflamatoria muy importante, y este butirato va a salir del intestino, va a salir a través del circuito enterohepático, va a desinflamar el hígado, va a ir al páncreas, y hay estudios que están corriendo que beneficia en descender la posibilidad de cáncer de páncreas, va a ir al sistema nervioso central y le va a decir a la microglía, si está inflamada, que baje su tenor de inflamación para mantener la salud del sistema nervioso central, y tiene un poderoso efecto antineoplásico
sobre las arterias, sobre las células de todo el cuerpo, sobre todo lo vamos a ver en los colonocitos. ¿Y por qué razón? ¿Y cómo ejerce esta acción? Mantiene al ADN con una cromatina floja para que el aparato transcripcional pueda entrar tranquilamente y generar la expresión de los genes que van a protegernos de neoplasias. La Akkermansia mucinífera tiene, junto con sus metabolitos, un montón de acciones en el cuerpo para aumentar la expresión, por ejemplo, del receptor glucosa 6 fosfatasa hepática, que reduce, como ustedes bien saben, la resistencia a la insulina con participación del sistema endocannabinoide, produce también beneficios en el metabolismo lipídico, produce el factor adipocítico inducido por el ayuno, y aumenta la expresión de los PIPAR. En este punto quiero aclararles que tiene un rol el butirato y la Akkermansia mucinífera fundamental en evitar la generación del hígado graso. Como ustedes bien saben, el PIPAR es un receptor que interviene en el metabolismo de los ácidos grasos intracelulares. Junto con el efecto antiinflamatorio del butirato y con este efecto sobre el PIPAR, va a disminuir la incidencia del hígado graso no alcohólico. Bueno, y es una incretina light porque aumenta el GLP-1, estimula la célula beta del páncreas para que produzca insulina e inhibe la alfa para inhibir el glucagón, aumenta la saciedad. Este es un punto muy importante en la comunicación del eje intestino-cerebro, porque la microbiota genera péptidos en el intestino, tanto que es anorexígeno, como la leptina, que va a ir al sistema nervioso central para evitar el apetito. También disminuye el interferón para mejorar la tolerancia a la glucosa y estimula y optimiza la energía porque estimula la formación de grasa parda, y con esto también interviene el control de la temperatura, en la termogenicidad. Bueno, y acá vienen las malas, que no son tan malas porque procesan nuestras proteínas, pero es una tarea importante de las bacterias buenas contenerlas, que sean pocas en número, que son las proteobacterias. Cada cual atiende su juego. Cada bacteria se ubica en un determinado ambiente. Vamos a tener los lactobacilos en el intestino delgado. Vamos a tener las bifidobacterias, la Akkermansia mucinífera y todas las de fermentación sacarolítica en el colon proximal. Y las proteobacterias se ubican abajo. Las proteobacterias generan metabolitos que son muy, muy irritantes para los tejidos y las células. Segregan enzimas que son procancerígenas, que son muy importantes que queden en el intestino y por las bacterias buenas. Y como les dije, son supervisadas muy, muy de cerca por las bacterias buenas porque son potencialmente muy peligrosas. También tenemos a la microbiota neuroactiva, que es la encargada de producir los neurotransmisores, que va a ser la otra forma de comunicación con el sistema nervioso central. Ya les mencioné lo de los péptidos intestinales, ahora les menciono los neurotransmisores, y por supuesto el tercer enlace y muy importante es el nervio vago. En esto quiero contarles que las arqueas, que son unos protozoos que nosotros tenemos en el tubo digestivo y en el intestino grueso, son las encargadas de producir metano. ¿Y qué es el metano? Es un gas que inhibe la motilidad intestinal. ¿Y para qué producen este gas? Bueno, para optimizar cuando viene la fibra, que las bacterias tengan el tiempo necesario para consumir
las fibras y producir sus metabolitos. Entonces, el metano es el indicado de decirle al nervio vago, paremos la licuadora del tubo digestivo para que estas bacterias puedan nutrirse. Y esto es la fabulosa acción de los lactobacilos. Como les dije, ellos se ubican en el intestino delgado, en la parte distal del intestino delgado, y generan que cuando el colesterol se transforma en ácidos biliares, pasa al intestino y forma las sales biliares, y forman las micelas con los lípidos, los lactobacilos van a romper esas micelas. Los lactobacilos son gran positivos de las familias de los firmicutes, o sea que tienen una piel bien curtida, eso significa firmicutes, para poder bancarse el ámbito del intestino delgado, que es muy inhóspito. Entonces ellos están ahí tolerando esas inclemencias climáticas, rompen la micela, como les dije, pero en el delgado distal, porque en el delgado proximal las micelas van a ingresar a la circulación, porque traen ni más ni menos que las vitaminas liposolubles, que son muy importantes para un montón de reacciones biológicas. Pero en el tubo digestivo, en el intestino delgado distal, los lactobacilos van a romper esta micela, van a excretar el colesterol formando coprostenol, van a impedir, porque desarticulan a los ácidos biliares, los desconjugan, entonces van a impedir la recirculación. Recordemos que los ácidos biliares recirculan hasta 17 veces en un día, y entonces no se consume el colesterol. De esta manera, el hígado tiene que disponer de más colesterol circulante para poder generar más ácidos biliares. Ese es el segundo mecanismo por el cual bajan el colesterol los lactobacilos. Y el tercero es que el colesterol circulante del tubo digestivo que queda en el intestino delgado, para no ser reabsorbido nuevamente en una nueva micela, el lactobacilo se lo pone en la membrana y con esto también se protege de lo inhóspito del delgado. Bueno, ¿qué ocurre cuando aparece la disbiosis intestinal? Bueno, ¿qué causa la disbiosis? La disbiosis es la pérdida del equilibrio. La eubiosis es la riqueza, la cantidad de bacterias trabajando, como les dije, en un ecosistema, pero esto puede ir transformándose en una alteración y disminuyendo el número de bacterias beneficiosas. Y esto ocurre por la edad, como les dije, a medida que avanzamos en edad perdemos bacterias buenas. La dieta es fundamental. La dieta que le gusta a la microbiota es la dieta mediterránea, y la dieta japonesa, y la dieta de los países del norte de Europa, porque tienen muchos alimentos fermentados, porque tienen muchos flavonoides, que los flavonoides le encanta a las bacterias sacarolíticas, los flavonoides que están en los arándanos, en las uvas. Así que la dieta es fundamental. Los fármacos, imagínense lo que ocurre cuando uno toma, por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, que se pierde la acidificación del estómago, entonces ya las bacterias del tubo digestivo suben al estómago, se acaba la producción del factor intrínseco, además el individuo puede tener anemias. Bueno, porque no hay B12 que pueda ingresar al al torrente sanguíneo. Así que los fármacos, ya hablamos de los antibióticos, ahora de estos, los antiinflamatorios lo mismo, golpean mucho a la microbiota. El estrés es un condicionante terrible, baja
la cantidad de lactobacilos, pero no solamente en el intestino, también los baja en vagina. Como yo les dije, el lactobacilo es el rey de la vagina, las mujeres van a tener más vulvovaginitis, etcétera, etcétera. Los tóxicos, estamos expuestos por los nuevos alimentos industrializados, por los metales pesados que son terribles y que tanto vuelven locos a los neurólogos en las enfermedades neurodegenerativas, y ya van a ver otros efectos que tienen en el intestino, y la falta de actividad física. La actividad física es un modulador de la microbiota y la microbiota necesita que estemos en actividad. ¿Y qué pasa cuando viene la disbiosis? Aumenta la población, como dijimos, de las proteobacterias, aumentan los hongos, y esto es muy importante para nuestros pacientes diabéticos que consumen mucho hidrato de carbono, y la Cándida albicans tiene su picnic, digamos, cuando las bacterias buenas no las controlan, segregan y prolongan unos bracitos que se llaman hifas, se abrazan a las proteobacterias y forman en el intestino o en el colon distal algo terrible que son los biofilm, que si nosotros con antibióticos no los podemos combatir, ¿no? Disminuyen las bacterias protectoras, se aumenta la permeabilidad intestinal y aparece la inflamación y la endotoxemia. Y ahí empezamos un lío de inflamación, aumento de estrés oxidativo, las membranas se oxidan, los receptores no se pueden expresar, la inflamación llega por ejemplo, a los pulmones, como hablé al principio de la charla, asma, la piel muestra eczemas, y ustedes me van a decir qué asociación hay entre diabetes, por ejemplo, y psoriasis, y en parte está explicada por todo este proceso. Ni les cuento en otras patologías, por ejemplo, la rosácea y cómo se asocia el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del tubo digestivo del intestino delgado. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y cómo es la microbiota en los pacientes obesos y cómo es la microbiota en los pacientes diabéticos. Y bueno, se rompen los ecosistemas, bajan algunas como los bacteroidetes y sube el número de firmicutes. No significa que los firmicutes sean malos, lo que significa es que se rompió el ecosistema, no hay simbiosis entre las bacterias y se pierde la producción de metabolitos como el butirato, que es tan importante para estos pacientes. Se pierde también la posibilidad de producir hidrógeno, de producir el metano, que como les dije, controla la motilidad intestinal para que las bacterias se nutran bien, aumenta el sulfuro de hidrógeno, que es muy nocivo para el colon, se aumenta la degradación del moco, aumentan las proteobacterias, que como les dije, se unen a las cándidas y forman los biofilm en el intestino. Así el intestino está permeable y viene todo el problema. Acá está nuestro intestino, pobrecito, que se rompieron las uniones intercolonocitos, todas estas bacterias pasan al torrente sanguíneo junto con sustancias altamente tóxicas, altamente inflamatorias. El estrés oxidativo está a tope, los receptores celulares para un montón de sustancias beneficiosas no pueden expresarse. Fíjense que se encontró ADN bacteriano en las placas de ateroma, porque el endotelio se ve muy perjudicado. Las proteobacterias están al tope produciendo con la N-carnitina, la TIMAO, y entonces hace que se generen las placas de ateroma y los lipopolisacáridos bacterianos van a aumentar, y como para que nuestro paciente no tenga las proteínas C reactiva a tope, ¿verdad? Con todo esto, aumentan los marcadores inflamatorios, como dije, ¿y quién queda en el intestino? Las proteobacterias abrazadas a la cándida, haciendo de las suyas y generando un montón de metabolitos nocivos
intraintestinales, y ahí se aumenta la incidencia del cáncer de colon, y en la circulación general se aumentan todos estos metabolitos, no hay butirato, la microglía del sistema nervioso central tiene alta inflamación y, como les dije, el estrés oxidativo a tope. ¿Quién podrá salvarnos? Bueno, tenemos las innumerables posibilidades con los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos que los ingerimos vivos y en una proporción determinada, que por convención internacional se dijo que es entre 10 a la 8 y 10 a la 10, esa es la unidad de formadoras de colonia, generan un beneficio en nuestra salud. ¿Y qué pasa con la investigación de los probióticos? Bueno, los probióticos, para ser vendidos y comercializados como un fármaco, no hablamos de los probióticos que consumimos en alimentos que sí lo tienen, ¿no? Sino que hablamos de los probióticos que van a ser fármacos, tienen que cumplir una calificación de calidad que se llama QPS, o sea, no ser virulentos. Hay que depositar la cepa beneficiosa en una colección internacional para que después, si es muy beneficiosa, no se termine y entonces tengamos probióticos para rato. Se caracteriza su funcionalidad, tanto en vivo como in vitro, y recién ahí se lanza a cumplir las 3 fases de investigación de un fármaco, como podría ser las estatinas, ¿no? Como pasaron las estatinas. Y se certifica la cepa con dosis y forma de administración. Eso es algo que en muchos países de Europa, Estados Unidos, se está usando en terapéuticas de coadyuvancia en determinadas enfermedades con éxitos muy importantes. Y les cuento el más importante de todo, que es el éxito que tiene en el tratamiento del Helicobacter pylori, que ustedes saben produce cáncer gástrico y produce el linfoma gástrico porque hace una inflamación muy particular local. Y si nosotros tratamos a nuestros pacientes con 3 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones, logramos un éxito terapéutico del 60%. Le ponemos un probiótico que es un Lactobacillus reuteri o un Lactobacillus ramonsus, llevamos este éxito terapéutico a un 95%. Es muy importante para la prevención del cáncer gástrico. Y ya, como todo esto surge, digamos, nos produce algunas dudas, ¿qué ocurre con los pacientes inmunosuprimidos? Y bueno, con los inmunosuprimidos se están estudiando otras formas porque realmente da miedo darle una bacteria. Entonces vienen los posbióticos. Actualmente se están haciendo estudios que con porciones de bacterias no vivas y con sus vacuolas por ejemplo de la Akkermansia mucinifera con ácidos grasos de cadena corta, logramos. Ya hay trabajos que demuestran en ratones que se logran los mismos beneficios que ingiriendo un probiótico y nosotros más tranquilitos que no tomó una bacteria en el caso de un inmunodeprimido. ¿Y qué son los prebióticos? Son los alimentos de estos microorganismos. Los prebióticos son fibras no digeribles que provocan un beneficio para la salud. Dentro de estos prebióticos tenemos a los galactoligosacáridos, a los fructoligosacáridos, tenemos a la inulina, que es por excelencia el mejor prebiótico, que está en las verduras, por ejemplo, en el puerro, en la cebolla, en el ajo, en la chicoria, que es la verdura que más concentra, y bueno, que tienen que, como condición, tienen que ser fermentables por las bacterias comensales y que las bacterias que la fermentan sean beneficiosas. Tenemos la primer generación de terapia con probióticos en pacientes obesos, porque tenemos ya 3 generaciones. La primera es con un
se usó con 3 semanas nada más de tratamiento y con poquitos pacientes, y se observó cómo mejoraban los parámetros en cuanto a peso y diámetro de la cintura en estos pacientes. Luego también tenemos de la misma época este estudio, también con poquitos pacientes y con solo 3 meses de tratamiento, y vemos cómo el diámetro abdominal, cómo el peso, cómo el índice de grasa, de masa grasa, también mejoraron. Ya después se animaron los científicos a dar el ecosistema, ya dieron más de un probiótico, porque ese es el concepto. Hay que implantar ecosistemas. Una golondrina no hace verano para lograr desplegar todo el potencial beneficioso de esta terapéutica. Y así suplementaron a mujeres posmenopáusicas durante 12 semanas y observaron que disminuían los lipopolisacáridos y con esto el tenor inflamatorio. Les recuerdo que el lipopolisacárido es la parte de la membrana bacteriana de los gram negativos que avanzan cuando se rompe el intestino, y mejoraron el perfil cardiometabólico. Y acá tenemos la vedette del momento. Este estudio tiene 1 año más o menos de publicación, año y medio, donde se implanta un ecosistema completo con un prebiótico que es la inulina, o sea, va el ecosistema y el alimento de estos microorganismos. Se dividieron a los pacientes, que fueron pocos, sí, lo sé, son 76 pacientes y nada más, en 3 grupos: placebo, un consorcio o un ecosistema pequeño, y el tercer grupo era con un ecosistema más grande que incluía la Akkermansia mucinífera. Las poblaciones tenían similares características. Acá está qué tipo de bacterias. Fíjense la importancia de saber el nombre y el código alfanumérico que tienen estos, y esto le da la característica de producto, digamos, más farmacológico. Si bien se venden como los probióticos y los prebióticos son suplementos alimenticios, pero esto le da jerarquía de tratamiento de patologías, el código alfanumérico. Acá ven que el grupo número 3, que es WBF011, estaba tratado con un consorcio de bacterias mucho más amplio, y se evaluó qué pasaba con la curva de tolerancia a la glucosa y qué pasaba con la hemoglobina glicosilada, y como ustedes ven, esto dio estadísticamente significativo en este grupo pequeño de pacientes, pero muy promisorio para tratamiento coadyuvante de nuestros pacientes, tanto diabéticos como obesos. Hay un fármaco que quiero referirme especialmente, que es la metformina. A la Akkermansia mucinífera le encanta la metformina, a las bacterias productoras de butirato le encanta la metformina. La metformina hace crecer estas bacterias. Además, la metformina, cuando uno estudia los mecanismos biomoleculares de acción de la metformina, vemos que disminuye el mTOR, entonces tiene un leve efecto para disminuir la posibilidad del cáncer, ¿no? Así que no sean reticentes con la metformina. La metformina y los probióticos, en su efecto, como les dije, con el butirato, que son una incretina light, son una terapia fantástica para nuestros pacientes diabéticos. Fíjense todos los beneficios que nos dan los probióticos, tanto sean la dislipidemia. Ya hablé de los lactobacilos, por supuesto que hay probióticos con lactobacilos que bajan el colesterol, y también hay estudios que demuestran que potencian los efectos de la estatina.
son los efectos antiobesidad a los que me referí, antidiabéticos y antihipertensivos, porque en el medio de todo esto, cuando se abre el intestino, también aumenta la posibilidad de hipertensión por este estrés oxidativo aumentado y por el estado inflamatorio. Y aquí tenemos el probiótico al alcance de la mano, que es el yogur, que tiene el lactobacillus bulgaricus, que produce ácido láctico para inhibir a las bacterias malas, estimula el crecimiento de las bifidobacterias, que como les dije, son las primeras en poblar nuestro intestino y las primeras en perderse a medida que nos envejecemos, impide la contaminación con patógenos, baja los niveles de lípidos, y está recomendado en intolerancia a la lactosa, porque no se olviden que estos bichitos ya desdoblan la lactosa. Entonces, no sean tímidos en no recomendarlo a los pacientes. Y el Streptococcus thermophilus que lo acompaña, que también previene la colonización con el Helicobacter pylori. Una cosa muy importante, a mí me gusta el yogur entero. ¿Y por qué entero? Porque no tiene edulcorantes. ¿Y los edulcorantes qué son? Son unos polialcoholes que son muy irritantes para el intestino. Así que respetemos a la microbiota y a la anatomía intestinal sin darle a nuestros pacientes sustancias que no sabemos cómo se desenvuelven en nuestra anatomía y si no la insultan, ¿no? Bueno, los beneficios de los yogures, esto no es nada nuevo, es bíblico. Se decía en la Biblia, se dice que Abraham era tan longevo porque tomaba leche fermentada. Al principio de 1900, Metchikov describió en los Balcanes una población de pacientes longevos, ¿y qué hacían? Tomaban leche fermentada, y ahí escribió su libro bestseller de la época en el año 1907, de prolongación de la vida, que luego fue tomado por los españoles 10 años más tarde y crearon Danone vendiendo yogures y kéfir en España, porque tienen estos beneficios. La leche fermentada y el yogur tiene unos péptidos que inhiben a la enzima convertidora, también señales de saciedad, son hipocolesterolemiantes y maduran al sistema inmune, y todos estos efectos impactan favorablemente en la obesidad, en la diabetes y en digamos, riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos un estudio de un yogur un poco especial porque tiene bifidobacterias, en cómo bajó el estrés oxidativo en pacientes diabéticos. ¿Y cómo hacemos para lograr una microbiota sana y poder aprovechar los beneficios de nuestras bacterias desplegados al máximo? Aconsejar la dieta de fibras en embarazadas y adultos, así como yogures, leches y alimentos fermentados. Acá no me pongan el vino, ojo con el vino, porque el vino no tiene bacterias vivas, ¿no? El vino es un fermento que se les extraen los microorganismos después. Evitar el estrés, como dijimos, que impacta muy negativamente en la microbiota. Realizar actividad física. El parto vaginal es la mejor forma de nacer si el obstetra no nos dice lo contrario. Estimular la lactancia materna. Aquellos médicos que ven a pacientes con diabetes gestacional, por favor, no pierdan la oportunidad de indicarles que la lactancia materna es lo mejor que les puede pasar. Evitar los antibióticos hasta los 3 años, más aún. No tomar alcohol en exceso. El alcohol impacta negativamente en la microbiota. Hay un estudio corriendo que es el Galaxy, que nos va a decir cuánto impacta en ella. Una cosa muy importante, que tenemos que mirar muy de cerca la microbiota. ¿Por qué razón? Ustedes bien conocen el estudio Elena, que es un estudio que reclutó adolescentes, 3.000 adolescentes en diferentes países de Europa, y observó que estos adolescentes consumían solo 200 gramos de fibra
por día en verduras y que de ellos el 27% de los varones tenían sobrepeso y el 20% de las mujeres. Y coincidentemente aquellos que consumían yogures tenían menor incidencia de sobrepeso. Estos trastornos nutricionales que vemos sustentan esta pandemia de la obesidad y de la diabetes que tanto nos preocupa. Por supuesto, tengamos contacto con animales, pongamos a los chicos chiquititos a tener contacto con los animales, estemos en contacto con la naturaleza, y si vamos a indicarle un antibiótico a un paciente, indiquémosle el probiótico, y en venta en nuestro país tenemos al Saccharomyces boulardii, que es una levadura que tiene la espectacular función de reparar el cepillo del tubo digestivo, del endotelio, del colonocito, de todo el epitelio. También aumenta la actividad inmunomoduladora, aumenta los macrófagos en el hígado para que estén ahí para la defensa, y secreta una proteasa que inhibe las toxinas del Clostridium difficile. Por favor, respetemos la microbiota. Hoy por hoy, con estos conocimientos, casi es un crimen no darle probióticos a un paciente que le vamos a dar antibiótico, y máxime si es diabético o es obeso, que tiene ya bastante golpeada su microbiota. Los beneficios de mirarla, bueno, es que ya se está estudiando qué marcadores de enfermedad podemos encontrar en la microbiota, y eso no es solamente en la intestinal. En los microbiomas orales tenemos a la feromona gingivalis, que produce unos elementos antigénicos que exacerban la artritis reumatoidea, y sabemos que cuando ella está presente en enfermedad periodontal puede aumentar la incidencia de artritis reumatoidea, además de otras enfermedades. Optimizan los tratamientos. Hay trabajos que en pacientes con HIV no respondedores de retrovirales, con una mortalidad muy alta, si nosotros manejamos la microbiota, responden mejor. La mejor respuesta a la quimioterapia. Por favor, a los pacientes anticoagulados con dicumarínicos no les suspendamos la fibra. Van a estar bien anticoagulados, pero se nos van a enfermar de otras cosas. Ajustemos los dicumarínicos a una dieta en fibra, que el dicumarínico se ajuste la dosis a la anticoagulación, pero con el paciente comiendo fibras. Van a ser una fuente de tratamiento biológico muy importante de un sinfín de patologías. Y otro aspecto muy importante es que los fármacos que salgan de ahora en más van a tener que tener un estudio de cómo impactan en la microbiota. Esto va a ser fundamental para poder no dejar de usarlos, sino usarlos pero con coadyuvancia de los probióticos. Los probióticos y los posbióticos no vienen a suplantar nada, vienen a coadyuvar en el tratamiento y a recobrar el estado de salud. No se olviden que la obesidad, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento tienen mucho que ver nuestra microbiota en todas ellas. Y para despedirme, quería contarles y relatarles esto que dijo Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. En la cadena de la vida, todos los eslabones son igualmente valiosos, porque todos resultan necesarios. Nada parece más trascendental en bacteriología que el estudio de bacterias infecciosas, y nada más secundario que las inofensivas, pero que si estas desaparecieran, bien pronto el planeta sería inhabitable. Ahora, a mi pregunta, ¿de estos microorganismos depende nuestra salud? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención y perdón por la hora y el exceso de información.
Bueno, María Silvina, muchísimas gracias, espectacular, la verdad que tenés todo tipo de felicitaciones en el chat y por supuesto muchas preguntas. Así Bueno, que vamos a dale. hacer algunas, que estamos un poco justos con el tiempo, pero bueno, creo que realmente excelente la pasión además que con la que hablas y impresionante. Pero Bueno, bueno, mira, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con Paula. Yo tengo acá una primera que apareció en el chat, que dice, una persona sin déficit de vitaminas, ¿tiene que tomar vitaminas para mejorar el sistema inmunológico? no, o sea, siempre damos las cosas de acuerdo a la mensuración. Si el paciente tiene vitaminas y vos mensuraste, por ejemplo, la vitamina B12, ¿y por qué menciono la B12? Porque la metformina también impacta en la absorción de la vitamina B12, entonces por ahí el paciente diabético tiene un poquito de anemia y lo que le falta es la B12. Siempre hay que mensurarlas para poder aportarlas, no vamos a aportar nada que no necesitemos. Además, como dije, la microbiota se encarga de producir vitaminas, lo que tenemos es que prolijar la microbiota y, bueno, por supuesto que tenemos que suplementar la vitamina D, dije que era fundamental para mantener la unión intercolonocitos. La vitamina D sí hay que suplementarla, pero luego de la medida. Y ojo que los niveles de la vitamina D estamos viendo que tienen que ir, la normalidad es un poquito más alta que lo que aparece los normales de los laboratorios, ¿no? Pero bueno, suplementamos lo que es necesario, lo que no es necesario, no. Perfecto. Y otra más, ¿se puede mejorar la microbiota en forma eficiente? Sí, claro, con los probióticos, teniendo, digamos, conductas saludables con nuestra, digamos, alimentación. Sí, sí, claro, claro que sí. Lo que ocurre es que es un trabajo arduo, porque imagínate que cuando ya se abrió el intestino y quedaron las proteobacterias y formaron el biofilm, todo se vuelve complicado, pero plantando bacterias buenas que puedan romper ese biofilm, es la manera. Imagínate que el antibiótico no llega y sí llegan las toxinas de las bacterias buenas. Buenísimo. Y Silvina, siguiendo con un poco de esto de bacterias buenas, acá preguntan si, metiéndonos de lleno en los pacientes diabéticos, ¿no? Si todos nuestros pacientes diabéticos tienen esta disbiosis de la que hablabas y este menor tenor de la bacteria buena, si esto es una regla general de todo el diabético o podrías identificar algunos otros factores que influyen en esto. No, no, todos los factores, todos los diabéticos tienen este problema, ¿no? Fíjate vos, sí, a todos hay que prolijarles la microbiota. Yo no me metí mucho en la diabetes tipo 1 y la mencioné al principio de la charla como uno de los factores de déficit de ensamble de la microbiota, porque la diabetes tipo 1, digamos, es multifactorial y probablemente TEDI, que es un estudio que se está empezando, nos vaya a dar algunas explicaciones al respecto, pero indudablemente también en la diabetes tipo 1 hay que observar la microbiota y hay que prolijarla, ¿no? Así que en todos los diabéticos, en todos los obesos, en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, hay que ver la microbiota. Bueno, y acá yo te agrego, solamente es un comentario para seguir con las preguntas. Muchos de los presentes somos defensores de la metformina y por supuesto lo que hablaste, y yo creo que podés dar una charla solamente de metformina y microbiota. Que, bueno, los que no estaban muy convencidos que tiene que ser la primera droga de elección, creo que... Por supuesto, claro que sí, claro que Bueno, sí. acá, a ver, hay otra pregunta. Sí, Paula, ¿vos tenés acá preguntan, sí, yo la tengo acá abierta, preguntan, por ejemplo, si alcanzaría para restablecerla, incorporar solamente fermentados o siempre se necesita suplementar con algún probiótico. Mirá, yo en ese caso a los fermentados, me encantan los alimentos fermentados, el kéfir con una salvedad, que el kéfir tiene alcohol, entonces puede llegar a un 3,5 digamos, miligramos de alcohol, entonces hay que tener cuidado en los niños, en las embarazadas y demás, pero todos los alimentos fermentados son excelentes. De todos modos,
Bueno, hay países del norte de Europa que tienen muchísima cultura en alimentos fermentados, al igual que los japoneses, y la dieta mediterránea tiene muchos alimentos fermentados. Hay algunas preguntas que nos quedan, ¿no? Porque si hablo de Finlandia con esa costumbre de tomar alimentos fermentados, ¿por qué tienen ese índice de diabetes tipo 1 tan alto, ¿no? Y que lo van aumentando en el último tiempo. Pero de todos modos, la microbiota también se cuida con estos alimentos. Bien, acá hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con la microbiota en los pacientes con insuficiencia renal en diálisis? Bueno, el riñón es otro que está muy golpeado y que justamente golpeado cuando se abre el intestino, y fíjense que quedan las proteobacterias con un intestino abierto, produciendo indoles, y un montón de sustancias que son altamente tóxicas para ese riñón. Por supuesto, para los pacientes renales hay que ver la microbiota y deben alimentarse con pocas proteínas y muchas fibras y tratar de reponer su microbiota con los probióticos que tengamos a la mano. Lamentablemente en Argentina tenemos pocos probióticos, esperamos tener más, ¿no? Y poder hacer coadyuvancia de un montón de patologías a la brevedad. Perfecto. ¿Y una más pregunta? Sí, perdón, Paula. No, perdón. ¿Qué pasa con la microbiota en pacientes sometidos a cirugía bariátrica? Bueno, es un golpe para la microbiota la cirugía bariátrica, terrible, terrible, porque para empezar los lactobacilos son los primeros que se ven muy golpeados. Es muy importante, y las bifidobacterias también, es muy importante el golpe que tiene. Luego de la cirugía bariátrica hay que suplementar de manera importante a esos pacientes. Perfecto. Paula. Y acá preguntan, ¿qué hay de la glutamina para reparar la permeabilidad intestinal? Bueno, la glutamina sí, es muy necesaria para la permeabilidad intestinal, como dije, el triptofano también, son todos los aminoácidos que son necesarios para la barrera y restablecerla rápidamente. Acá hay que trabajar no solamente con los aminoácidos y con la vitamina D, sino, bueno, como dije, la suplementación y con la fibra prebiótica para que todo este lío se pueda restablecer. El biofilm, la única manera, como lo reitero, de reparar y de sacarlo son con bacterias buenas que lo rompan. No te llegan los antibióticos. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Me meto, perdón. Hola, Sil, qué lindo escucharte. Un placer. Acá varios preguntan, y por si no la llegaron a ver, chicas, casos, veamos, ejemplos prácticos de qué le decís al paciente que utilice como fermentados y cuánto tiempo tiene que suplementar con estos elementos que vos decís al paciente que tiene un antibiótico, cuánto tiempo se lo recomendás, días, semanas, meses, ¿cómo es? Es paralelo al tratamiento antibiótico. Yo inicio el antibiótico e inicio el Saccharomyces boulardii, porque... ¿Cómo se indica esto? El Saccharomyces es una cápsula por día, que es, al principio en el primer día en realidad son 2 cápsulas, y luego es una por día que se abre porque es una cápsula entérica, también hay sobrecitos para disolverlos en agua, y se toman a la par que el antibiótico. ¿Por qué razón? Porque cuando terminaste de tomar el antibiótico, si ya tenés la diarrea, ahí lo podés iniciar, pero en realidad es un poco tarde, ya tenés daño de la microbiota, ¿no? A pesar de que esto que es resiliente, pero ya hay muchas bacterias por el antibiótico que no están, ¿no? Y muchos ecosistemas rotos. Así que hay que empezarlo junto con el antibiótico. A mí me gusta, perdóname, a mí me gusta más tal vez que el enterogermina, que son esporas, porque tiene muchos más estudios que lo avalan, y además, una cosa más, es que el Saccharomyces se está estudiando por estos efectos inmunomoduladores en obesos también, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Hay que ver la microbiota. Un poco de la mano hay una pregunta que dice, ¿cómo sabemos qué probiótico tenemos que indicar, no? Pensando en los diferentes tipos, ¿cómo sabemos cuál es el que tenemos que indicar? Mira, el que tenemos a la mano es el yogur. Dale un yogur entero todos los días, va a aumentar la saciedad y va a tener un montón de beneficios. Un yogur entero todos los días es lo indicado. No tenemos más probióticos acá en Argentina para darle a los pacientes. Hay en comercialización un lactobacilo para bajar el colesterol, pero dale yogur en este momento. Cuando lleguen los otros, seguramente tenemos un espectro mayor. Una cosa importante es que como es un suplemento alimenticio, las obras sociales no te los van a cubrir, pero bueno, no vienen con precios muy excesivos, por lo menos a nivel internacional, ¿no? Perfecto. Y yo tenía una ahí personal para hacerte, digo, hablamos un poquito de los efectos insulinotrópicos, ¿no? Y toda la relación con la saciedad. Muchos de los que estamos acá por ahí indicamos o tenemos pacientes que tienen agonistas de GLP-1 y fármacos que influyen en el eje incretina. ¿Hay algo de esto que se vaya haciendo en conjunto? ¿Se potencian los efectos? ¿Está en estudio? ¿Qué pensás vos de esto? Yo pienso que se potencian, yo creo que tenés que trabajar, digamos, en conjunto, pero no solamente por el efecto de incretina light, sino que por todo el efecto hay que bajarle a como dé lugar el tenor inflamatorio al paciente. El proceso de enfermedad es inflamación, oxidación, enfermedad y envejecimiento. Este es el proceso que tenemos que cortar en algún punto, ¿no? Silvina, vos hablaste del butirato y que nos protege de neoplasias. ¿Es por eso que están indicados en personas para prevenir cáncer de colon las coles como reposito de Bruselas, coliflor, ese tipo de cosas? ¿Tiene que ver con Mira, eso? ese tipo de cosas tienen prebióticos, ¿no? O sea, la fibra que va a alimentar a la bacteria buena. Sí, claro, obviamente, hay que, la dosis diaria de fibras tiene que ser importante y siempre lo homologo con la dieta, como les dije, mediterránea, fibras, polifenoles, flavonoides, etcétera, etcétera, son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Así que sí, si la bacteria produce butirato, la incidencia de cáncer de colon, como la incidencia de cáncer de páncreas, como la incidencia de cáncer de hígado va a bajar por su gran poder antiinflamatorio. Buenísimo. Bueno, yo no veo que haya más preguntas y bueno, nos hemos pasado mucho del tiempo, pero fue un placer, María Silvina, escucharte y bueno, todas las respuestas. Seguramente quedarán preguntas y intereses y has despertado un interés increíble en todo esto y cómo se asocia y no podemos disociar nada, que todos los órganos están claramente comunicados. Todos, Así que te agradecemos muchísimo. Acá abajo les dejo cómo encontrarme y si a alguno le quedó alguna pregunta, me escriben por mail o al Instagram y con gusto se las voy a responder. Bueno, aprovecho yo también para saludarte, muchas gracias y gracias a todos por la participación. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sil. No, por favor. Mantuviste la atención, bueno, ahí se fue. Impresionante la cantidad de gente. Chau, chau.